El tema de hoy, vida íntima. La pregunta que surge en esta mañana es, ¿cómo puedo yo manejar de la mejor forma mi vida personal? ¿Cómo manejarla? ¿Cómo tratar mi vida personal? ¿Cómo debo yo proceder en mi vida íntima? Porque ese es el tema de hoy. ¿Cómo yo debo ser en mi vida íntima? Para esto hay que entender qué es la intimidad, ¿sí? ¿Qué es la intimidad? Usted y yo tenemos áreas muy profundas. Usted y yo tenemos secretos. Hay cosas que solamente usted las sabe y delante de Dios las presenta. Son aspectos profundos de su vida, en su vida personal, en su vida familiar, en las relaciones que usted tiene con su pareja, con sus hijos, su vida privada y en su vida, por supuesto, en su vida sexual. Hay algunas cosas que usted no le cuenta a sus pastores. Hay algunas cosas que usted no le cuenta a sus padres, que usted no le cuenta a otras personas. Hay una vida íntima suya, personal, privada, que usted no comparte a nadie. ¿Cómo debo yo manejar esta vida íntima? ¿Cómo debo yo proceder en mi vida personal? Primero, quiero que nos vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, que es la lectura de hoy recomendada. 1 de Timoteo, capítulo 1, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 3 hasta el 6. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? En el contexto de este capítulo, tenemos que recordar que esta carta va dirigida, ¿sí?, a Timoteo. Pablo le encomienda una tarea muy especial, que pase por Efeso, porque allí se está practicando, se está difundiendo un mensaje diferente al mensaje de salvación. Y dice, para que fueses y ni prestes, que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es palabra de Dios. Nuestro canal devocional, yo he querido especializarlo en enseñar no de manera superficial. Dios, para usted y para mí, debe ser un Dios profundo, un Dios que llegue a lo más profundo de su ser, que no solamente se quede en la superficie. Y nosotros a veces cometemos el error de hablar de Dios por encima,
Y yo sé que, como ustedes se habrán dado cuenta, nosotros hemos tocado temas muy íntimos, muy personales. Y eso es lo que yo deseo, que ustedes no se queden en la palabra desde el punto de vista del contexto, sino que profundicen no solamente en el contexto, sino que profundicen en su vida personal y evalúen su vida personal, qué es lo que está pasando conmigo, cómo estoy procediendo yo en mi vida sexual, cómo estoy procediendo en mis relaciones interpersonales, qué es lo que estoy haciendo yo en mi trabajo, qué es lo que estoy haciendo yo con mis hijos, qué es lo que yo hago con mi familia. Por eso, desde un principio, nosotros nos dejamos tocar por Dios y dejamos que Él penetrase en nuestro corazón para que seamos transformados y esto sea evidenciado en lo que yo hago. ¿Por qué? Porque en el mundo y muchos de nosotros, colegas míos que están aquí en TikTok y en las redes sociales, hablando de Dios, a veces nos quedamos en la filosofía, en la ciencia. Cometemos el error de quedarnos en la historia, estudiando la conducta y estudiando el proceder de mucha gente que aparece en la palabra de Dios, de los grandes profetas, de los grandes patriarcas de la fe, y escudriñamos cómo actuaron, escudriñamos cómo procedieron ante ciertas situaciones, y a veces hasta nos ponemos a escudriñar las traducciones, cómo se tradujo lo uno o lo otro, pero no estamos realmente llegando con profundidad. Y efectivamente nos quedamos en esas discusiones de que si Jesucristo viene en una nube o viene en un caballo. Y nuestra vida sigue en enfermedad, nuestra vida sigue en desastre, nuestra vida sigue en crisis y el mundo sigue en crisis. Cuando ya sabemos lo que va a pasar, cuando ya sabemos lo que está por acontecer. Y nuestras familias destruidas, nuestros hijos mal encaminados. Por eso Dios es un Dios de mi vida íntima. Dios es un Dios que actúa de manera personal en cada uno de nosotros. Y así nos muestra Timoteo, primera de Timoteo. Y yo les digo por qué. Miren que si usted lee primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1, vamos a ver quién era Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. En el versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un afecto especial de Pablo por Timoteo. Y usted se pregunta, ¿cuál y por qué Pablo tenía ese cariño especial con Timoteo? Porque Timoteo era un hijo de Dios que fue enseñado, se les enseñó las cosas de Dios no por grandes sabios ni por grandes doctores. Timoteo fue enseñado por sus abuelas, por su abuela. Fue enseñado en la familia, la fe fue enseñada en la familia. ¿Sí? Vamos a leer segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a buscar aquí segunda de Timoteo. Y vamos a mirar
En el versículo 3, lo que dice Pablo en esta carta dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí demuestra una vez más el amor que tenía Pablo a su discípulo Timoteo. Quiero verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Aquí se demuestra una vez más, se demuestra ese amor fraternal que tenía Pablo hacia Timoteo, y Timoteo, un hijo de Dios muy sensible a las cosas de Dios, con una fe no fingida, dice Pablo acá. ¿Por qué Pablo era tan especial? Fíjense lo que dice aquí. Habitó primero en tu abuela Loida. Yo me imagino a Timoteo sentado en las piernas de su abuela y su abuela hablándole de Dios. Habitó primero en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también, ¿sí? Esa fe no fingida, esa fe sincera, ese amor a Dios sincero primero habitó en la abuela y en la madre. Por eso la mejor herencia que nosotros podemos dar a nuestros hijos es una vida con Dios. Y comienza desde el hogar. No comienza desde la congregación. A veces creemos eso. No. El mejor amor, la mejor educación comienza desde el hogar. Y la fe no fingida, una fe fuerte, una fe sincera, comienza desde el hogar. Y si comienza desde el hogar, comienza desde la intimidad, desde lo personal, desde mi familia. Y es allí donde yo quiero que ustedes pongan su atención. La vida familiar con Dios, la vida familiar con el Señor, en todo. La abuela y su madre enseñándoles a Timoteo esa fe no fingida. Porque realmente en el mundo, ¿de qué se habla? ¿O quién es Dios para el mundo? Es idolatría, y a veces hablamos de Dios en la parte filosófica, o hablamos de Dios en la ciencia, en teorías humanas, en historia, pero realmente estamos profundizando en la palabra de Dios. A veces nos volvemos teólogos, a veces nos volvemos investigadores, y a veces realmente lo que estamos haciendo es chismosear la vida de los grandes personajes que hay aquí, pero no aplicamos lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, ¿sí? En realidad, entonces debemos profundizar. Yo les voy a dar una ilustración. Es muy parecido a lo que a veces en el mundo se presenta. Yo tengo unos estudiantes que les gusta jugar juegos de celular, sus jueguitos, y hay unas niñas que ya son niños todavía, que hay unos jueguitos de niños que a veces mi hija también juega, donde los jugadores tienen que hacer cosas de la casa. Entonces allí en la casa en ese juego se peinan, en ese juego preparan su ropa, en ese juego virtual hacen aseo, hacen de la cama, arreglan la casa. Y puede ser así. De la misma forma nosotros a veces estamos como en un sofisma con Dios,
tenemos a Dios en nuestra mente, pero si usted se da cuenta, entonces esos niños en realidad hacen la actividad en su juego, pero en su casa no hacen nada. Lo mismo puede pasar con nosotros. Podemos tener a Dios en nuestra mente como algo, como un conocimiento más, pero en nuestras vidas íntimas, en nuestra familia, en nuestra relación con nuestros hijos, no está Dios. Y es hora de que nosotros pongamos atención al único y verdadero Dios que se hace efectivo en lo que Dios ha establecido. Cuidar y guardar mi vida personal, íntima con Él, mi vida sexual, mi vida familiar, mis relaciones interpersonales, mi vida privada con Él. ¿Sí? Entonces, una vida íntima es una vida personal, por supuesto. Hay cosas que no tocamos en temas con los pastores, una vida familiar, una vida privada. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Muchos preguntan cosas a los demás. Hay personitas que me han preguntado, me dicen pastor, aunque yo no me gusta, pero ustedes lo dicen. Entonces, si ustedes me ven así, no les puedo decir que no lo hagan. Me preguntan, ¿cómo hago para alejarme de las drogas? ¿O cómo hago para alejarme de la fornicación o del desorden sexual? U otro tema personal e íntimo. En la vida personal íntima, el único que se puede meter con usted es Dios, en su vida personal e íntima. Porque yo le puedo decir a usted, deje de fornicar, pero esa decisión la tiene que tomar usted. No es porque yo se lo mande o porque el pastor se lo mande. Deje de masturbarse. Es algo que usted debe hacer. Y a veces preguntan, ¿cuál es la fórmula secreta para yo alejarme del pecado? Yo les digo, no hay ninguna fórmula. Esto es de trabajo con Dios. Esto es de que usted tenga una vida íntima, personal y relacionarse con Dios y ponerse de acuerdo. Tal vez al primer momento, a los primeros intentos, usted no pueda alejarse de ciertas cosas que le están obstruyendo en su vida espiritual con Dios. Pero usted tiene que trabajar constantemente para que todas esas cosas que usted tiene en su vida íntima y personal sean limpias, sean purificadas. Pero no hay una fórmula, sino el trabajo duro con Dios y el estar con el Señor constantemente. ¿Sí? Y sobre todo, no le pregunte al pastor, no me pregunte a mí, no le pregunte a alguna persona. Pregúntele a Dios. ¿Cómo debo manejar mi vida personal? Pregúntele a Dios. ¿Ya le preguntó a Dios? ¿Qué te dice Dios? ¿Dios te respondió? Pregunte a Dios sobre sus situaciones íntimas y personales, que Dios te va a responder. Dios te va a responder en tu vida sexual, en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu relación con los hijos. Hay preguntas que tenemos que van a ser respondidas en la medida en que yo me presente delante de Dios para que Él sea el que le dé respuesta a todos estos asuntos que son privados. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. Efectivamente, lo que leíamos hace poco. 1 Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios
en 1 Corintios 10:13. Hay cositas en mi vida, en su vida, que son personales, ¿no? Y hay tentaciones. El Señor siempre da una respuesta. Versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Sí? El Señor tiene la respuesta y Él te da la salida y nos da la salida a cualquier asunto íntimo que tengamos. No está de más preguntarle al pastor, no está de más preguntarle a su líder, a su guía espiritual, no está de más preguntarle a sus padres sobre ciertas situaciones íntimas, pero al primero que yo debo preguntarle y al primero que yo debo acercarme es a mi Padre Celestial, para que Él comience a mostrarme la verdad, comience a trabajar, yo comenzar a trabajar con Él en mi vida privada, en mi vida íntima, ¿cierto? Por eso nosotros siempre decimos, una vida íntima con Dios, una vida personal. Y nosotros somos en la oración, hay cosas que no decimos, que no le decimos a Dios, porque nos da pena. Usted dígale sobre el problema que tiene de adicción, o problemas que tiene en el sexo, problemas que tiene, pero nosotros no le mencionamos eso a Dios. Damos por supuesto de que Dios lo sabe todo, pero en la oración no lo mencionamos. A veces sí mencionamos cosas muy íntimas a ciertas personas, pero a Dios no le mencionamos eso, porque es una manera de decirle a Dios, en esta parte usted no entre, en esta parte no entre. Por eso Dios es un Dios que está en lo secreto y no en lo público. Es un Dios que está allí en lo secreto. Allí en tu habitación, allí donde tú haces cosas escondidas, o que en tus pensamientos, donde tú planeas, donde tú tienes ideas, o en tu corazón, donde tú tienes las verdaderas intenciones, es allí donde está Dios realmente, y tú tienes que presentarte delante de Él desnudo, como eres realmente, como eres, ser sincero y hablar con sinceridad a Dios sobre tus asuntos privados antes que develarlo a alguien, ¿sí? Presentarlo a Dios primeramente. Y finalmente, para terminar este tema de cómo manejar mi vida íntima, el perdón es importante y esencial. El perdón en mi intimidad, respirar perdón, inhalar perdón, exhalar culpas, exhalar pecados, exhalar cosas que desagradan a Dios. Vamos a leer Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Dice la palabra de Dios en Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sí? El olvido, el Señor, cuando tú pides perdón sobre cosas íntimas que tú has hecho, Dios te va a perdonar. Y es automático. Tú no tienes que ni flagelarte, ni cortarte las venas, ni hacer cosas fuera de lo común. Simplemente acercarte a Dios sinceramente, de todo corazón, y arrepentirte de lo que has hecho, de lo que hemos hecho delante de Dios. Cuando yo me arrepiento realmente de todo corazón, mi vida íntima va a mejorar. Mi vida personal, mi vida familiar, mi vida privada va a mejorar. Cuando realmente hay un perdón y yo me apropio del perdón de Dios. En Lucas 6:37, vamos a leer Lucas 6:37. Lucas 6:37.
37. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y todo lo que viene no le echo fuera. ¿Sí? No, perdón, Lucas, me equivoqué. Lucas 6:37. Lucas 6. Leí fue Juan. Estaba equivocado. Lucas 6:37 dice así: no es. No, me equivoqué, amados y queridos. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Sí? El perdón es muy importante en mi vida íntima. Yo tengo en mi vida íntima que respirar perdón, inhalar perdón, exhalar pecado, ponerme de acuerdo con Dios y ser sincero con Él en cada asunto de mi vida personal. En la medida que yo hago esto, yo, aparte de que estoy estudiando la Biblia, aparte de que estoy siendo enseñado, estoy aplicándolo a mi vida, y allí yo veré frutos, allí yo veré resultados. Me libraré de una vida de culpa, viviré una vida íntima libre, no una vida íntima esclavizada a la culpa, esclavizada al pecado. Tenemos que vivir una vida libre, íntima, libre de pecado, ¿sí? Para que podamos disfrutar realmente, para que podamos vivir realmente una vida plena, una vida abundante, así como Dios quiere que la vivamos. Entonces, para concluir, amados y queridos por Dios, ¿cómo manejar mi vida íntima? Primero, no se les olvide, profundizar en Dios y en su palabra. No ser superficiales con Él. No creernos las filósofos de la palabra, ni científicos de la palabra, ni historiadores de la palabra. Vivir un Dios personal, un Dios que se hace real en mi familia y en mi intimidad, presentándome delante de Él en todos los aspectos personales, familiares, relaciones privadas, y experimentando su amor. Realmente lo que yo quiero enseñarles es que ustedes aprendan a amar y aprendan a una fe sincera y una fe real con Dios, una fe fuerte. Ese es el objetivo del devocional. Utilizamos herramientas y utilizamos, sí, el contexto, pero nosotros, el objetivo principal es que ustedes aprendan a amar, que ustedes sean enseñados en el amor y practiquen ese amor y experimenten ese amor y disfruten ese amor que Dios nos da en su familia. No la olviden, en su vida personal. Muy bien. Y, por supuesto, perdonar y apropiarnos del perdón y hablar de perdón con Dios en sus oraciones. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.